Donde termina el camino, comienza el verdadero hogar. Pero el ego, esa sombra incansable que nos viste desde nuestro primer despertar, insiste en construir su casa en medio del desierto, huyendo de la quietud que revela la plenitud que ya vive en nuestro interior. Esta es la esencia de la sabiduría que Rumi, el maestro persa del alma y el amor, intentó susurrarnos a través de los siglos. ¿Por qué el ego es tan experto en confundir una carencia interna, una brecha espiritual, con una necesidad material urgente? Respira profundamente, amigo. Sentir este momento. Siente el espacio entre tus pensamientos. Allí, en la respiración que se alarga y la mente que aquieta, está la cuna de toda claridad. Aquí, ahora, estamos solo tú y yo, y el eco de un poeta que vivió hace siglos, pero que hoy habló de tu alma. Rumi no nos invitó a correr más rápido, sino a detenernos, a quitarnos los zapatos de la prisa y comprender el espejismo que nos mueve. Nos invita a afrontar la danza invisible del espíritu, que siempre es silenciosa y siempre suficiente. Desde el momento en que abrimos los ojos al mundo exterior, se nos enseña el arte de la adquisición. Estamos entrenados en la gramática de la escasez. La sociedad nos envuelve en un denso tejido de tener, ser mejor que y logro. Esta presión externa constante encuentra rápidamente un punto de apoyo dentro de nosotros: el ego. El ego es el gran narrador de nuestra identidad separada. Él es el gerente que necesita mantener llenos los estantes de nuestras vidas para demostrar que la tienda sigue abierta y es exitosa. Pero hay un hambre que ningún pan terrenal puede satisfacer, y hay una sed que ninguna agua del río de la fama o del poder puede saciar. Esta es el hambre del alma, que busca su fuente. Sin embargo, el ego, al estar ciego al mundo interior, traduce esta sed esencial en términos puramente superficiales. Escucha el gemido del alma pidiendo conexión, unidad, presencia, e interpreta ese sonido como un grito por un auto más grande, un socio diferente, un título más elegante, o la aprobación de millones de extraños. Es la tragedia del buscador que corre kilómetros llevando su linterna, sin darse cuenta de que el sol que busca ya ha salido dentro de su propio corazón. La falta que siente el ego no es la falta de algo externo. La carencia original, la herida que intentamos tapar con posesiones, logros y comparaciones incesantes, es el sentimiento de separación. Rumi llamó a esto el gemido de la caña cortada, el lamento del alma que ha sido separada del cañaveral y ahora anhela volver a su origen. Cuando esta separación, que es en sí misma una ilusión momentánea dentro de la totalidad, se manifiesta, el ego entra en pánico, no puede admitir el vacío. Para él, el vacío es sinónimo de no ser, de extinción. Así, el ego se convierte en el gran ilusionista, transformando el vacío existencial en un cheque en blanco para el consumismo emocional y material. Él señala y dice: estás incompleto porque no tienes eso. Y nosotros, hipnotizados por la narrativa, dedicamos nuestra vida a la búsqueda de eso. El eso podría ser el fin del dolor, el comienzo de la riqueza, la perfección de la apariencia física, o la disolución de la inseguridad a través del control absoluto. Pero se establece el círculo vicioso. El ego confunde el hambre de la propia presencia con la necesidad de más posesión. Piensa en la metáfora de la sombra. La sombra no existe por sí misma, es solo la ausencia de luz. Sin embargo, si intentas agarrar tu sombra, si corres tras ella sin cesar, nunca la alcanzarás. El ego es esta sombra, es la ausencia de conciencia de la totalidad. Y cuanto más corremos hacia lo que el ego dice que necesitamos, dinero, estatus, validación, más alargamos la sombra y más nos alejamos de la fuente de luz que nos haría darnos cuenta de que la sombra no es real y que la carencia es, de hecho, una hábil mentira. Rumi nos enseña que la verdadera alquimia no es convertir el plomo en oro, sino transformar esta falta percibida en plenitud. Pero para hacer esto, primero debemos desenmascarar al ego y comprender su metodología de engaño. Él no nos engaña con mentiras obvias, nos engaña transformando la naturaleza de nuestro dolor. Cuando te sientes disminuido en una reunión, el ego no dice: estás desconectado de tu esencia. Dice: es necesario hablar más alto, ganar más o humillar a los demás para sentirse seguro. Cuando sientes una ansiedad profunda e inexplicable, el ego no sugiere: siéntate en silencio y observa la emoción. Ordena: compra algo, come, bebe, distráete, ocupa el tiempo, llena el espacio. La necesidad que nos impone el ego es siempre un movimiento de alejamiento de nosotros mismos. Es un escape constante de la confrontación con el núcleo silencioso del ser. Rumi nos recuerda que el universo no comete errores. Si hay un agujero,
no estaba destinado a llenarse con basura. Fue hecho para estar lleno de verdad. La carencia que sentimos es, de hecho, un portal disfrazado de desesperación. Es una invitación del alma a volver hacia la casa. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si sentiste esa resonancia silenciosa que evoca la poesía del alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, buscando la luz que disipe la sombra del ego. El conflicto, por tanto, es la eterna lucha entre la plenitud innata y el esfuerzo constante. ¿Por qué siempre estamos corriendo? Porque, incluso después de alcanzar las metas que el ego prometió que traerían paz, encontramos simplemente otra capa de insatisfacción. Porque el ego no puede ser satisfecho. Su función no es encontrar la paz, sino asegurar la supervivencia de una identidad falsa y limitada. La ambición ciega, la comparación venenosa, el deseo inextinguible de control, todas estas son manifestaciones de esta confusión central. El alma tiene sed de Dios, o de unidad, de amor, del ser superior, pero el ego solo sabe beber en el barro de las expectativas mundanas. Cuando intentas adelantar a todos los que te rodean, cuando los celos te consumen por algo que tiene tu prójimo, es tu propia alma la que queda atrás, observando la carrera inútil. El alma no necesita más, el alma necesita menos ruido para oírse a sí misma, necesita menos peso para flotar, y el ego, temiendo la ligereza y la libertad que traería el desapego, hace que cada objeto y cada deseo parezcan un salvavidas, una necesidad absoluta para la supervivencia emocional. La verdadera tragedia, desde el punto de vista místico, es que lo que buscamos con tanto ahínco en el exterior ya está completo y perfecto en el interior. Rumi dijo, corres de habitación en habitación buscando las llaves, pero la puerta está abierta. Esta confusión entre carencia y necesidad es el motor de nuestro dolor civilizado. Nos pasamos la vida construyendo fortalezas externas para proteger un interior que sentimos que se está desmoronando, cuando la única acción necesaria sería detener la construcción, sentarnos en las ruinas y escuchar el susurro de la esencia. Solo cuando el ego se cansa de correr, cuando ha agotado todas sus tácticas de distracción y posesividad, se impone la claridad. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. Es la puerta a la rendición, al reconocimiento de que la búsqueda externa fue una mala dirección. Y es de esa puerta, y de lo que significa dejar por fin de confundir la sed del alma con la avaricia del mundo, de lo que hablaremos a continuación. Hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. Es en este punto exacto, en el umbral del agotamiento espiritual, que Rumi nos invita a hacer una pausa, no para dar el siguiente paso en la carrera externa, sino para dar el primer paso en la entrega interna. En la primera parte, tocamos el hilo de la confusión, ese cambio sutil pero devastador que hace el ego. Toma la carencia, el vacío natural de un ser en busca, y la cataloga como una necesidad que debe ser llenada por medios externos. El ego es un alquimista inverso, convierte el oro en plomo, la paz en urgencia. Ahora debemos acercarnos más, examinar bajo la lupa de la quietud cómo opera esta ilusión persistente y cómo el mecanismo de proyección mantiene al alma encadenada a una sed que nunca podrá ser saciada por el océano del mundo. ¿Qué es lo que realmente quiere el ego? Desea solidez, permanencia y, sobre todo, distinción. Pero el alma, nuestra esencia pura, ya es todo esto. Es la solidez misma de la existencia, la permanencia que da testimonio del paso del tiempo, y la distinción que no necesita comparación. La confusión surge porque el ego, operando desde el miedo a la extinción, no tiene el lenguaje para acceder a la esencia. Es un mendigo que solo conoce la moneda del reino material y, por lo tanto, cuando siente el hambre profunda del alma, el hambre de presencia, traduce este anhelo inconmensurable en algo mensurable: más dinero, más estatus, más validación, más conocimiento acumulado, más control sobre los demás. Convierte la poesía en una lista de compras. Imagina un espejo que, debido a que está nublado por el polvo del apego y la ambición, no puede reflejar el sol. En lugar de limpiar el espejo, el ego decide que el problema no es el polvo, sino la ausencia del sol. Y, en un intento desesperado por generar luz, empieza a buscar fuentes de luz sustitutas: velas, lámparas, fuegos exteriores. Corre de vela en vela, coleccionando destellos efímeros, y con cada nueva llama que adquiere, siente un alivio momentáneo, una ilusión de plenitud. Pero la sed inherente no disminuye, solo aumenta, porque todo este correr, toda esta acumulación, solo espesa el polvo sobre el espejo. La verdadera necesidad es la limpieza, la quietud que permitiría que la luz original, que ya está ahí, penetre e ilumine. La verdadera falta, por lo tanto, no es de algo, sino de nada. La falta de distracción, la falta de ruido,
la falta de urgencia impuesta. Rumi nos enseña que esta búsqueda incesante es una forma de idolatría. Nos encanta la idea de lo que nos traerá la propiedad, en lugar de inclinarnos ante la belleza de lo que ya somos. Y aquí, la profundidad acentúa. El ego no solo confunde carencia con necesidad, proyecta esta carencia en el mundo, transformándola en un requisito universal. Si siento que no soy lo suficientemente bueno, mi ego exige que el mundo pruebe que lo soy. Si siento un vacío interior, mi ego exige que el mundo llene ese vacío, ya sea a través del reconocimiento social, a través de relaciones que me completen, o mediante la adquisición de poder que silencie la inseguridad. La carencia interna se convierte en un agujero negro que intenta succionar materia y energía del universo exterior, sin darse cuenta de que el agujero solo puede llenarse con la luz que él mismo impide brillar. Esta proyección es la carga más pesada que llevamos, ya que nos pone en un estado de guerra continua con la realidad. Rumi habló sobre la diferencia entre lo que pide el alma y lo que exige la mente. El grito del alma es un susurro profundo por el regreso a casa, por la unidad, por el abandono. La exigencia de la mente, guiada por el ego herido, es un grito histérico de más, de mejor, de diferente. Y es esta discrepancia tonal, esta falta de armonía, lo que genera la ansiedad moderna y la sensación de nunca tener suficiente, incluso cuando se tiene demasiado. El exceso material es solo la manifestación externa de la carencia espiritual. La paradoja suprema que dibuja Rumi es la de la sed que se alimenta de agua salada. El ego, cuando busca satisfacción externa para una carencia interna, es como un hombre perdido en el mar que bebe agua salada. Siente un alivio inmediato, pero la naturaleza del agua solo intensifica su deshidratación. Cada logro material, cada dosis de validación, es agua salada para el alma. Nos engaña, ofreciéndonos una sensación de saciedad que pronto se evapora, dejándonos más seco, más desesperados y, lo que es más importante, exigiendo una dosis aún mayor la próxima vez. Este es el ciclo de la dependencia egoica. No es la adquisición lo que está mal, es la motivación y la expectativa detrás de ella. Esperamos que lo externo haga el trabajo del espíritu. Rumi nos insta a preguntar, ¿qué crees que realmente crees que falta? Cuando el ego grita, necesito más poder, el alma susurra, necesito más presencia, para reconocer mi poder inherente. Cuando el ego grita, necesito la aprobación de todos. El alma grita, necesito silencio para escuchar mi propia voz y mi aprobación. El ego es un traductor infiel, que toma el mensaje divino y lo distorsiona en términos mundanos y limitados. No puede concebir riqueza que no pueda contarse ni seguridad que no pueda perderse. La manera de desenmascarar esta confusión no es luchar contra el ego, sino observarlo con la calma del buscador, que finalmente ha reconocido el paisaje. No intentamos romper el espejo polvoriento, sino detener la carrera que levanta el polvo. Con cada paso que damos hacia una adquisición, una comparación o un juicio externo, se levanta más polvo. El secreto, la semilla de la transformación, reside en la quietud, en la rendición deliberada a la carencia percibida, aceptando que el vacío es, de hecho, el espacio sagrado donde reside la esencia y donde la verdadera necesidad, la de ser, puede ser satisfecha. El alma no necesita algo para estar completa, solo necesita que se le permita ser. El ego, en su desesperado intento por encontrar seguridad, construye muros para proteger el vacío que teme, pero esos muros, al final, solo aprisionan la luz. Y el mayor drama es que cuanto más nos esforzamos por llenar la carencia con objetos o logros, más nos alejamos de la única fuente de verdadera satisfacción, la aceptación de nuestro ser imperfecto y divinamente completo. El esfuerzo es la moneda del ego, la gracia es la moneda del alma. Cuando nos rendimos, dejamos de confundir la sombra proyectada en la pared con la realidad de la luz que nos ilumina desde atrás. Este es el punto de inflexión. Si la vida es una danza, el ego nos obliga a seguir la coreografía de otro, mirando siempre hacia un lado, para ver si estamos dando el paso correcto, si vamos por delante de los demás. El resultado es la fatiga. El alma, sin embargo, baila en silencio, sin público, siguiendo el ritmo del universo. Rumi nos asegura que la verdadera satisfacción no está en la meta, sino en redescubrir la música interior que nos hace bailar. La carencia fue solo la invitación del alma a escuchar nuevamente. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, cuando agota todas sus estrategias externas, cuando escupe el último sorbo de agua salada. Y es esta puerta, la puerta de la desilusión necesaria y la rendición liberadora, de la que hablaremos a continuación. Ya has atravesado mundos, acumulando y descartando fantasmas, pero el único viaje que te queda es el de regreso a tu propio corazón silencioso. Es aquí, en este momento final de nuestro viaje, donde finalmente se pone fin a la confusión del ego, no por ser derrotado en la batalla,
sino por ser comprendido en su totalidad, disuelto en la inmensidad de la presencia. El ego, como hemos aprendido, es un cartógrafo inepto, PTO del alma, dibujando mapas del tesoro en tierras que ya te pertenecen. Confunde la carencia, el vacío existencial inherente a la separación ilusoria, con la necesidad, la demanda de algo externo que llene esta ilusión. El clímax de la sabiduría, el punto de inflexión místico que nos ofrece Rumi, no es encontrar el objeto que nos llena, sino darnos cuenta de que la falta era en sí misma la satisfacción, si supiéramos cómo mirarla. Imagínese frente a una taza de barro, toda tu vida. El ego te ha convencido de que el propósito de esta copa era estar llena de oro, de reconocimiento, de placer embriagador. Corriste, buscaste y exigiste que el universo depositara riquezas allí, pero cada nueva adquisición parecía escurrirse, dejando la copa tan sedienta como antes. Esta es la frustración de la carencia, tratada como necesidad. Rumi susurra la revelación. El propósito de la copa no es llenarse, sino ser espacio. Su mayor gloria no está en lo que contiene, sino en su capacidad para contenerlo. La carencia que el ego percibía era en realidad la capacidad inherente, el potencial puro, el vacío sagrado del que fluye toda la creación. Cuando dejas de identificarte con la urgencia de llenar, empiezas a identificarte con el espacio mismo, y el espacio, el silencio que sana, es siempre completo. La alquimia de la entrega no requiere que te conviertas en otra persona, ni que adquieras una nueva virtud. Requiere desaprender lecciones del polvo del ego. Lo que hay que liberar no son las posesiones, sino la creencia de que son los pilares de tu identidad, el miedo a no tener, a no ser suficiente, a ser visto como incompleto. Este es el último velo que el buscador debe rasgar. La verdadera necesidad, la que reside en el alma, es puramente el retorno a la fuente. No es la necesidad de amar o ser amado, sino la necesidad de ser amor. No es la necesidad de paz, sino la necesidad de ser quietud. Este ser no es negociable, indestructible y, fundamentalmente, no se puede perder. Cuando el ego, agotado por su propia carrera interminable, finalmente cede, sucede algo extraordinario. El ruido interno que definía el ritmo de tu vida, la comparación incesante, la ambición voraz, el juicio cruel, no es silenciado por la fuerza, sino que simplemente deja de ser alimentado. La ausencia de este ruido revela la música de fondo que siempre ha estado ahí, la voz del alma, tranquila e inquebrantable. El gran error del ego es que solo puede concebir la plenitud como un aditivo. Estoy incompleto, necesito agregar X para estar completo. El alma, sin embargo, opera mediante resta. Estoy completo, necesito restar todas las creencias que me dicen lo contrario. El viaje de Rumi es un camino de desapego, donde la claridad emerge no de la acumulación de luces, sino de la eliminación de sombras autoimpuestas. En este punto de llegada, amigo, comprendes que todas tus búsquedas fueron, irónicamente, manifestaciones de tu plenitud. Buscaste el amor porque eres amor. Buscaste la verdad porque eres la verdad. El ego solo dirigió la búsqueda hacia afuera, transformando la esencia en un espejismo lejano. Ahora, el camino de regreso a uno mismo se convierte en el camino de la permanencia. Ya no es una casa, sino una habitación. Rumi nos invita a permanecer en el centro, donde la carencia y la necesidad se fusionan y anulan, donde la desesperación de un día es vista como la danza invisible del espíritu que se mueve en busca de más luz, aunque parezca tropezar en la oscuridad. El dilema entre carencia y necesidad se resuelve en la aceptación de la presencia. Estar plenamente aquí y ahora es el único estado en el que no puede existir la carencia. El ego vive arrepentido del pasado, lo que se perdió, o ansioso por el futuro, lo que se debe ganar. El ahora es el dominio del alma. En el ahora no necesitas más, simplemente eres. Y este ser es, por definición, suficiente. Piensa en el agua corriendo montaña abajo. El ego diría que el agua necesita llegar al mar. El alma dice que el agua es el camino, es el fluir. La alegría no está en el destino final, sino en el elegante movimiento del presente. El agua nunca se queja de no tener más agua. Simplemente fluye, y su fluir es su plenitud. Cuando miramos la condición humana a través del lente de Rumi, vemos que la mayor carencia que sentimos no es material, sino metafísica. La falta de nuestra propia conciencia es la ausencia de nosotros mismos en nuestras propias vidas. Cuando la conciencia regresa a su centro, la necesidad externa se vacía de poder y la carencia se transforma en paz. Esta es la mini revelación final que sella todas nuestras conversaciones. El ego confunde carencia con necesidad, porque es incapaz de reconocer la fuente. Cree que toda energía y satisfacción debe venir del exterior. Pero tú, amigo, eres la fuente. Eres el sol que el ego intentó comprar bombillas para imitar. ¿Qué hacer con esta claridad? Adopte la simplicidad. Rumi,
El maestro sufí no predicaba la reclusión radical, sino la reclusión interior en medio de la vida. El mundo continúa con su ruido y sus demandas, pero tu respuesta se transforma. Ahora respondes desde la quietud que te revela, y ya no desde el pánico a la carencia. Cuando surja la tentación de compararse o de perseguir un nuevo objeto de deseo, y surgirá, porque el ego es terco incluso en su retiro, deténgase y pregunte, ¿es esta una necesidad de crecimiento de mi alma? ¿O es una demanda de mi miedo de realización? El primero invita a la acción inspirada, el segundo, hasta el agotamiento inútil. La necesidad del alma es siempre ligera, se manifiesta como inspiración, como deseo de servir, como impulso de belleza y unidad. La necesidad del ego es siempre pesada, manifestándose como obligación, como competencia, como miedo a perder lo que ni siquiera se tiene. Elige la ligereza, elige la danza invisible del espíritu. Rumi nos enseña que el florecimiento del alma está garantizado siempre y cuando dejemos de intentar forzarlo. La flor no se extiende desesperadamente hacia el sol, ella simplemente se abre porque es su naturaleza. Asimismo, tu verdadera naturaleza es plenitud, luz y amor. Simplemente deja de cubrirlo con el polvo de las preocupaciones y ambiciones externas. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. La mayor riqueza no se encuentra en ciudades lejanas, sino en el suelo de tu propia casa, donde finalmente te sientas y aceptas que, para Dios, siempre ha sido el universo entero. Gracias por caminar conmigo en este viaje del alma. Si estas palabras tocaron algo muy profundo dentro de ti, si la serenidad y claridad de Rumi resonaron con tu búsqueda, no te guardes esta experiencia. La verdad, cuando se comparte, multiplica su fuerza. Deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste, la percepción que nació en tu silencio, la poesía que despertó en tu alma. Este espacio es una comunidad de buscadores, un círculo de luz donde podemos aprender y apoyarnos unos a otros. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad, sabiendo que el viaje de uno es un espejo del viaje de todos. Si quieres continuar con este viaje interior, si quieres profundizar aún más en la sabiduría que calma, transforma y revela, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea tu constante compañera. Adelante, con la certeza de que eres lo que estabas buscando.